QuickBooks Online 2025. Ingresando al formulario de estimación, prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando la prueba de QuickBooks Online para conducir el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks, eligiendo la versión de Estados Unidos del software, y vamos a verificar que no somos un robot. Cerremos esa primera pestaña, porque ya no es necesaria. Ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros. Como lo hacemos cada vez que los informes están en el lado izquierdo en favoritos, vamos a hacer clic derecho en ese balance para abrirlo en una nueva pestaña. Haga clic derecho en las ganancias y pérdidas para abrirlo en una nueva pestaña. Vayamos a la pestaña del medio. Cierra la hamburguesa. Cambia el rango. Voy por un plazo de 2 años. O 10.124. Toque. 1230. 125. Pestaña. Seleccionando el menú desplegable. Quiero ver los años para que cuando corra a refrescarme, tenga 2024 y 2025 uno al lado del otro. Vayamos a la pestaña de la derecha y cerremos el buggy de mano. Cambie el rango al mismo. O 10.124. Toque. 12. 3.125. Pestaña. Queremos verlo en los años. Entonces cuando lo ejecutamos, vemos el lado a lado y en 2025 no hay nada actualmente en él, excepto esos $34 que incluyen transacciones de presentación anteriores, porque actualizamos el navegador y abrimos una ventana de incógnito. Si eres multi y estás viendo varias presentaciones, te sugiero que hagas lo mismo para que tengamos la información más cercana posible a la misma en el archivo. Vayamos a esa primera pestaña. Y ahora, si seleccionamos el menú desplegable, hemos estado mirando lo que podríamos llamar el ciclo del cliente, el ciclo de ingresos, el ciclo de ventas, el ciclo de cuentas por cobrar, donde en algún momento dentro del ciclo, esperamos que el efectivo aumente para los bienes y servicios que proporcionamos a los clientes. Ahora queremos ver el formulario de estimación. El formulario de estimación es un formulario que es un poco inusual porque en realidad no registra una transacción. Recordará que todos los demás formularios, en su mayor parte, serán formularios utilizados no simplemente para dar a otras personas, como podría venir a la mente cuando piensa en formularios, sino más bien como una herramienta de entrada de datos para registrar la entrada del diario en el sistema para hacer los estados financieros del resultado final. El formulario de estimación es una especie de formulario precursor. Todavía lo rastreamos dentro del sistema, pero en realidad no registra nada. Para tener una mejor idea de eso, echemos un vistazo al diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo de escritorio. Estamos en QuickBooks Online, pero solo estoy usando el diagrama de flujo aquí porque tiene estas pequeñas flechas agradables, y podemos ver dónde se encuentra el formulario de estimación. Recordando que si estamos en el ciclo de ingresos, depende del tipo de industria en la que nos encontremos en cuanto a cómo se configurará. Estamos en una industria en la que Google nos paga por YouTube, en cuyo caso podríamos usar un formulario de depósito para registrar los ingresos, o estamos en una caja registradora, en cuyo caso podríamos usar el recibo de venta para registrar los ingresos. O estamos en una situación en la que tenemos que facturar al cliente, como un bufete de abogados, una firma de contadores públicos, posiblemente jardinería, porque primero tenemos que hacer el trabajo y luego facturar al cliente, rastrear las cuentas por cobrar, recibir el pago, con suerte, y luego hacer el depósito. Por lo general es en ese último formato de empresa, donde también podríamos tener una estimación, porque puede imaginar que una de las razones por las que tiene que hacer el trabajo primero es porque puede ser un trabajo, un sistema de tipo de costo, el trabajo puede ser algo único. En otras palabras, si solo están comprando un widget y todos los widgets son iguales, podemos darles el widget en el momento en que hacen el pedido en un sitio web, o en el momento en que entran en la tienda. Pero si quieren un widget personalizado, entonces vamos a tener que hacer el widget de alguna manera, y eso significa que también podríamos querer tener una estimación, porque la siguiente pregunta natural va a ser, bueno, ¿cuánto te va a costar hacer el widget? Y vamos a tener que decir, bueno, no sé, porque es un widget personalizado, y eso se va a aplicar a un bufete de abogados en el que a menudo estamos asumiendo trabajos, y es posible que tengamos que hacer una estimación sobre ellos, porque el caso de cada uno es algo único. Lo mismo con la preparación de impuestos de una empresa de CPA en situaciones de construcción. Es posible que tenga un tipo de proceso similar en el que intentará hacer la estimación lo más cercana posible a la factura real, para que pueda ser sincero y honesto con los clientes. También puede usar una estimación para situaciones en las que alguien básicamente llama. Entramos, por ejemplo, en una tienda,
y dicen, oye, me gustaría una guitarra o este tipo de cosas que están en la tienda. ¿Cuánto costaría? En lugar de que el empleado saque una factura, pueden hacer un presupuesto por ellos y decir, está bien, déjame hacer un presupuesto por ti. Y posiblemente si dicen, está bien, eso es genial, voy a entrar y comprar esas cosas, entonces podrías decir, primero, está bien, si queremos conservarlo para ti, es posible que tengas que darnos un pago inicial. Por lo tanto, podríamos usar la estimación, por ejemplo, para calcular cuál sería la factura real. Obtén tal vez un pago inicial, un pago anticipado de esa cantidad. Y esa podría ser otra forma en que usamos la estimación. Entonces, como pueden ver con el diagrama de flujo, donde, por lo general, si tenemos algún tipo de sistema de costos de trabajo, vamos a hacer la estimación, y luego vamos a hacer el trabajo y luego facturar al cliente, y luego recibir el pago y luego registrar el depósito. Ahora bien, tenga en cuenta que a veces pensamos en esas estimaciones con esos trabajos más largos. Claramente, eso es lo primero que me viene a la mente. Es un tipo de empresa de construcción. Si tienes un horizonte laboral muy largo, es posible que te lleve años completar el trabajo, en cuyo caso podrías tener un principio de reconocimiento de ingresos diferente. En otras palabras, normalmente, sobre una base de devengo, reconocemos los ingresos cuando realmente hemos completado el trabajo. Hemos hecho el trabajo, está completo, reconocemos los ingresos. Pero, ¿qué pasa si el trabajo tarda 5 años? ¿Realmente debería esperar hasta el final de los 5 años para reconocer algún ingreso? Eso parece un poco extremo en ese caso, por lo que es posible que tenga diferentes principios de reconocimiento de ingresos en un sistema de tipo de trabajo largo y costo, como el porcentaje de finalización. Así que tenemos otro curso o sección sobre eso. Ese es un campo de especialidad en sí mismo al que quiero referirme aquí, porque la estimación será crítica con ese tipo de concepto de reconocimiento de ingresos. Muy bien, hagamos una estimación. Veamos cómo se ve. Vayamos al grano. Hagámoslo, hombre. Hablar. Todo lo que haces es hablar. Hombre, odio a los que hablan. Muy bien. Vamos a conseguir que vamos a hacer cosas. Aquí vamos. Estamos en los clientes. Hagamos una estimación aquí. Vamos a hacer un presupuesto para que alguien quiera un trabajo allí. Digamos que van a llamar y quieren comprar algo de inventario. Haremos el inventario para tener una idea del inventario a medida que fluye con la estimación, lo que lo hace un poco más complejo. Vamos a hacer de esto un buen cliente, la pestaña de cliente número 1, y vamos a decir, vamos a guardar eso. Y luego, por supuesto, el presupuesto es un formulario que puede ir a un usuario externo y, por lo tanto, puede ser un formulario que desee personalizar. Recuerde que cuando pensamos en formularios, estamos pensando en un formulario de entrada de datos, generalmente para nuestros fines de seguimiento interno. Algunos de esos formularios se entregan a otras personas, como clientes y proveedores. El presupuesto es uno de ellos, y, por lo tanto, es posible que queramos enviárselo por correo electrónico. Esa sería la forma actual en que probablemente estarían entregando los formularios en este tiempo de la nueva era. Aunque los correos electrónicos son viejos, ¿de qué estás hablando? Correos electrónicos para personas antiguas. Tenemos que darles un mensaje instantáneo o algo así de todos modos. Esto va a ser. Vamos a poner este artículo de inventario número 1 de nuevo. Voy a copiar eso y lo vamos a agregar. Agregue el artículo de inventario número 1. Lo convertiremos en un artículo de inventario, configurándolo a medida que avanzamos. Pongamos a mano 10 de estos nuevamente, como lo hacemos normalmente, que registrarán una transacción de 10 unidades, punto de reorden en 0. Digamos que va a aumentar la cuenta de activos cuando los compramos. Disminuirá la cuenta de activos cuando los vendemos. No estamos haciendo ninguna de las dos cosas aquí, porque es una estimación, una descripción del formulario, un elemento de inventario. Pongamos los viejos $100 por el precio de venta. Va a la venta de los ingresos del producto. Pero no lo estamos vendiendo aquí. Esperamos venderlo. Esperamos que este sea el primer paso en el proceso de venta, pero la venta aún no se ha llevado a cabo. Digamos que le vamos a aplicar un impuesto cuando lo vendamos, por lo que tendremos que lidiar con el impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto al consumo. Y pongamos el viejo costo en 70, como hemos estado, y ahí está el costo de los bienes vendidos. Sigamos adelante y guardemos y cerremos eso. Así que configuramos el artículo. A medida que avanzamos, tenemos $100 y boom, bam, y ahí está. Entonces, si llaman, podemos decir, está bien. Le va a costar con aviso, está calculando el impuesto sobre las ventas para nosotros. Así que te va a costar $108, incluido el impuesto sobre las ventas. Y así pueden decidir si quieren hacer un seguimiento de ese trabajo en particular. Ahora, obviamente, si se trata de una empresa de construcción, podríamos tener varios artículos. Es posible que tengamos una estimación muy larga y compleja basada en muchos elementos diferentes que vamos a poner en la estimación para estar en el trabajo de construcción. Pero aquí solo queremos poner los fundamentos de lo que está pasando.
ser un artículo de inventario. Así que lo haremos un poco más complejo. Entonces, cuando lo hago, tenemos el tipo de diseño similar al de una factura. Podemos añadir líneas. Podemos despejar todas las líneas. Podemos mostrar mensajes en la declaración. Podemos mostrar el mensaje en la declaración aquí. Podemos agregar un archivo adjunto, si es necesario. Podemos imprimir una vista previa. Así que si miras la vista previa de la impresión, así es como se verá cuando lo enviemos por correo electrónico al cliente. Este es un formulario que podríamos personalizar. Tenemos otro curso o sección completa sobre la personalización de formularios si desea ver eso, para poner nuestro logotipo en él y cosas así. Podemos hacer que vuelva a ocurrir. Podemos personalizar y más opciones, copiar, eliminar, historial de auditoría. Así que aquí está la transacción. Parece que va a registrar algo similar a una factura, recordando que la factura registraría esto no, pero la factura registraría un aumento de 108 a las cuentas por cobrar. Aumento de 100 a la cuenta de ingresos para las ventas. Las cuentas o el impuesto sobre las ventas por pagar de los $8, disminuiría el inventario en los $100, aumentaría el costo de los bienes vendidos en los $70, impactaría en los libros auxiliares para las cuentas por cobrar, para el cliente número 1, y para el seguimiento del inventario por artículo. Pero esto no va a hacer nada de eso, porque no es una factura, es solo una estimación. Así que vamos a tener que hacer un seguimiento de la estimación, así que vamos a guardarla y cerrarla ahora. Otra cosa que podríamos decir es, oye, podríamos tener una política que diga, si quieres que nos quedemos con esa guitarra, o si quieres que comencemos este trabajo, tienes que pagarnos un pago inicial. Así que imaginemos que decimos que el pago inicial es como, ya sabes, lo que sea, alrededor del 10%, digamos $10, podríamos decir un porcentaje que vamos a cobrar por el pago inicial, solo para agregar eso. Así que voy a decir, vamos a guardarlo y cerrarlo. Y digamos que quieren bloquearlo. Ahora, si tenemos un pago inicial, eso significa que nos van a pagar antes de que esto regrese a nuestro diagrama de flujo. Nos van a pagar antes de hacer el trabajo. Todavía no nos han facturado, y estimamos y luego saltamos a un pago antes de hacer el trabajo. Así que vamos a hablar más sobre esta situación de pago anticipado más adelante, porque normalmente querrías eso en una cuenta de pasivo llamada ingresos no devengados o algo así. Pero desde el punto de vista de la contabilidad, en realidad funciona bastante bien como una cuenta por cobrar negativa, porque el libro auxiliar se rastreará en el mismo lugar. Una vez más, hablaremos más sobre eso más adelante, pero solo quiero señalarlo ahora para que podamos abordarlo con este formulario de estimación. Entonces, digamos que vamos a decir, está bien, en base a esa estimación, voy a registrar un formulario de recepción de pago. Recibe el formulario de pago del cliente número 1, el cliente número 1, y vamos a decir, y dice, oye, mira, no tiene factura abierta. Normalmente, el formulario de recepción de pago se adjuntará a una factura, pero no tenemos uno porque estoy registrando un crédito en su cuenta antes de hacer la factura, registrando el pago antes de que realmente hagamos el trabajo. Así que digamos, imaginemos que recibimos un cheque. Digamos que no voy a tratar con fondos no depositados, sino que los voy a poner directamente en la cuenta corriente. Y digamos que nos dieron $10 solo para poner algo y así no hay nada marcado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El formulario de pago recibido disminuye las cuentas por cobrar. Eso es lo que hace. Eso es lo que todavía va a hacer. Sin embargo, no puede aplicarlo a la factura del libro auxiliar y, por lo tanto, hará que las cuentas por cobrar sean negativas, actuando como si le debiéramos dinero al cliente. ¿Qué hacemos? Les debemos los $10 de vuelta, o les debemos el trabajo que deben hacer. Por lo tanto, eso debería ser, más propiamente, un pasivo. Pero de nuevo, se registra maravillosamente en el libro auxiliar como una cuenta por cobrar negativa. Así que sigamos adelante y guardemos y cerremos eso y comprobémoslo. No seleccionó ninguna factura. Guárdalo como un crédito. Así que es un saldo acreedor en el que voy a entrar. A continuación, la pestaña de ventas. Vayamos a los clientes. Y luego puedo ver en el cliente número 1, cuando el cliente entra en la tienda, cerremos el buggy de jamón. Podríamos decir, está bien. Podemos ver exactamente lo que sucedió aquí, ¿verdad? Podemos decir, está bien, aquí está la estimación. Tenemos un presupuesto pendiente de 108, nos ahorramos eso, ya sabes, lo que sea que ese artículo de jardinería para ti, y luego vemos que ya se ha aplicado el pago, o ya se ha realizado, de $10 que luego podemos aplicar a la factura que crearemos. Entonces, antes de entrar en eso, primero vayamos a todos los artículos de venta, donde podemos rastrear esta información. Aquí, podríamos decir, echemos un vistazo a la estimación. Este es un lugar donde podríamos ordenar las estimaciones,
aunque lo más probable es que lo hagamos. Tenga una buena pestaña de estimaciones aquí, para que podamos hacerlo allí. Así que esta es otra área. Podemos ver el presupuesto pendiente y podemos editarlo. Podemos enviarlo. Podemos marcar como aceptada la vista, duplicar el uso compartido, etc., y convertirlo en una orden de compra. Si necesitamos comprar el inventario, podríamos usar la estimación para luego crear la orden de compra para comprar el inventario, pero lo más probable es que vayamos a hacer una factura con él, y luego tenemos estos estados. Todos los que tenemos pendientes, excepto abrir, cerrar convertidos. Entonces claramente, cuando tienes una estimación, entonces lo que va a suceder en el futuro es posiblemente que la persona venga y nos tome la estimación, momento en el que podríamos hacer una factura a partir de ella, momento en el que pasaría de abierto a cerrado, o tal vez no nos toman en cuenta y básicamente lo cerramos nosotros mismos. Podríamos llamarlo declinado. Por lo tanto, dependerá del tipo de negocio, en términos de cuántas categorías diferentes de presupuestos desee. Como mínimo, vamos a querer una estimación abierta, y luego las estimaciones que se han cerrado o rechazado, pero es posible que tengamos una estimación aceptada. Entonces, si estamos en un sistema de costos de trabajo, podríamos querer decir que ha sido aceptado, pero aún no hemos creado una factura con él porque, básicamente, todavía tenemos que hacer el trabajo. Por lo tanto, es posible que tenga un sistema en el que diga que tenemos la factura, que se ha entregado, que se ha aceptado. Eso significaría que aceptaron el trabajo, y luego básicamente vamos a hacer el trabajo, y luego, al final del tiempo que hacemos el trabajo que vamos a cerrar la factura, o cerrar el presupuesto cuando ingresamos la factura. También tenemos el elemento abierto, si es una estimación abierta, y así sucesivamente. Así que ahí va a estar la estimación. También podemos ordenar esto por el que más el recibo de venta. Así que aquí están los recibos de ventas que teníamos, y tenemos, en realidad, no. Estoy buscando el pago de recepción. Así que tenemos el recibo de venta, tenemos el dinero recibido, y está el cliente número 1 donde recibimos esos $10 que también podríamos ir a las estimaciones aquí. Entonces, en la pestaña de estimaciones, probablemente el lugar al que iríamos, por supuesto, para ordenar la estimación donde, una vez más, tenemos el menú desplegable de estado, pendiente, rechazado, aceptado, y así sucesivamente. Tenemos nuestro elemento aquí, que está etiquetado como pendiente de forma predeterminada cuando creamos la estimación. ¿Bien? Y luego también vayamos arriba y digamos que obtuvimos ese prepago. ¿Qué significa eso? Bueno, ejecutemos esto y digamos que colocamos el pago anticipado en la cuenta corriente. Vaya a la cuenta corriente y revise el cheque. Allí está el pago de $10 que hemos recibido. El otro lado va a las cuentas por cobrar, pero no se ha asignado a una factura. Así que vamos a volver y decir, está bien, las cuentas por cobrar son el otro lado. No pasa nada con la cuenta de resultados, a pesar de que obtuvimos efectivo porque aún no hicimos el trabajo. Bajo un método de devengo, está el pago. Volvamos a subir y luego vayamos a la primera pestaña. Y lo sabemos en el libro de contabilidad secundario, que puedo ver por cliente. Está en el cliente número 1, que es, en esencia, nuestro libro de contabilidad secundario. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora tenemos esta cantidad negativa. Echemos un vistazo también al informe. Solo para mostrarle un informe real del libro auxiliar. Vea los informes de la izquierda. Y luego voy a bajar a quién te debe. Y quiero entrar en un informe detallado de saldo de clientes que se abre en una nueva pestaña. Y voy a cerrar el bog y jamón y todas las fechas. Así que ahí lo tenemos. Así que esto nos ha dado toda la información por cliente. Y notarás que el cliente número 1 aquí tiene una cantidad negativa. Ese es el problema, porque realmente debería ser un pasivo positivo. Por lo tanto, la forma en que hablaremos de lidiar con esto cuando hablemos de los pagos anticipados más adelante, es en la práctica, a menudo, si tiene que hacer informes externos al final del año, lo que es posible que no necesite hacer si solo lo hace por impuestos. Debido a que posiblemente solo necesite el estado de resultados para fines del impuesto sobre la renta, entonces realmente no lo tiene, entonces eso estará bien, porque funciona bien para la contabilidad. Pero si tiene que informar el balance general sobre los impuestos sobre la renta o para informes externos, podríamos hacer un asiento de ajuste, si aún estaba pendiente, un aumento en las cuentas por cobrar y registrarlo en la cuenta de pasivo adecuada. Eso significa que funcionaría bien, porque eso significa que podemos hacer, desde el punto de vista de la contabilidad, lo más fácil,
y luego podemos hacer un ajuste periódico para fines de informes externos para desglosar adecuadamente las cuentas por cobrar frente a la responsabilidad de algo como los ingresos no devengados. Bien, pero el total aquí abajo de 5.271,52 debería vincularse a lo que está en el balance general en cuentas por cobrar, 5.271,52. Bien, vayamos a la primera pestaña. Volvamos a las rebajas. Vamos a entrar en los clientes, el cliente número 1, y vamos a decir que tenemos nuestra estimación, y dentro de la estimación que podemos, vamos a entrar en ella aquí. Voy a editarlo, y luego dentro del presupuesto, tenemos crear factura. Así que sigamos adelante y o podemos copiarlo en una orden de compra. Aquí, voy a crear una factura. Así que ahora se parece mucho a la estimación, pero ahora está en la factura. Así que vamos a decir que hay un cliente. Si quisiéramos enviarlo por correo electrónico, tendríamos el correo electrónico, boom. Así que ahora están en la tienda. O eso, en realidad les vamos a enviar la guitarra o lo que sea, o el trabajo de jardinería, y ahora realmente lo van a grabar. Por lo tanto, ahora la factura registrará el aumento de las cuentas por cobrar de los 108, el aumento de la cuenta de ingresos de los 100, el aumento del impuesto sobre las ventas a pagar de 8, la disminución del inventario de 70, impulsado por el artículo, el aumento en el costo de los bienes vendidos de 70, el aumento neto de los ingresos netos 100, menos el costo de venta de 70, y el libro mayor secundario para el cliente número 1 y libro auxiliar para el artículo de inventario. Así que vamos y creará la estimación que ahora debe convertirse en algo como cerrado o completado. Así que sigamos adelante y guardemos y enviemos a hacer guardar y cerrar. No vamos a enviarlo. Obviamente, ni siquiera tengo una dirección de correo electrónico. ¿De qué estás hablando? Así que ahí está nuestra factura, y ha sido ahora. Fíjate que lo que hizo fue aplicarle el pago, y lo hizo automáticamente de nuevo, porque el sistema vio que había un saldo pendiente para el cliente, y automáticamente aplicó el pago. Así que déjame ver qué pasó. Si entro en el pago ahora dice cerrado. Sigamos adelante y editémoslo y veamos qué sucedió. Ahora lo aplicó automáticamente a la factura. Así que eso es genial. Así que lo aplicó, y si enlazo con eso, se vinculará a la factura. Y ahora también puedo volver a la factura, y editar la factura. Y notaremos que en la parte inferior el pago ya se ha aplicado de nuevo. Hablaremos más sobre esto más adelante con esta situación de prepago, pero tenga en cuenta que este fragmento de aquí abajo no registró nada nuevo. Aún así, registró 108 como ingresos, 108 en cuentas por cobrar. Simplemente es solo que estos $10 ya habían estado en cuentas por cobrar, aplicados a este cliente y con fines informativos, para que, por supuesto, el cliente sepa cuánto pagarnos. Agregó este pequeño pedacito al final de la factura. Y así es como normalmente tendrías que hacer la factura. Si se realiza este tipo de situación de pago anticipado, y utiliza este método, tendría que hacer la factura, registrarla y luego dejar que el sistema, o aplicar usted mismo el saldo acreedor, y luego volver a la factura, y puede imprimirla en ese momento y enviarla que tendrá el saldo correcto en la parte inferior. Y ahora la estimación se ha cambiado a convertida. Así que ahora, si lo edito y solo le eco un vistazo, el estado de la estimación ahora se ha cambiado a cerrado aquí. Así que eso es genial. Por lo tanto, si tuviera que ordenar las estimaciones aquí y el área de estimaciones, entonces esta estimación ahora se ha convertido, por lo que ya no estaría en el estado abierto o pendiente, y eso se ha cerrado. ¿Qué se ha grabado? Ahora, si entro en el balance, la factura ha sido registrada, que es nuestro estándar. Voy a hacer esto bastante rápido, porque lo hemos visto antes, pero quiero tocar ese libro de contabilidad secundario, que debería estar arreglado ahora. Entonces, si entro en él, ahí está el 108. El 10 que se había registrado con el pago. Así que el 108 tiene otra cara en la cuenta de resultados. Si ejecuto el estado de resultados, ahí están los 100 del otro lado la diferencia. Los $8 en el balance general en una cuenta por pagar para la junta de compensación. Estoy perdiendo la voz aquí. Eso no es bueno. No vayas a la voz. Te necesito. Te necesito. Es temporada alta. No puedes abandonarme durante la temporada alta. Muy bien. Vamos a subir a la cima, y vamos a decir, luego el inventario. Si entro en el inventario, sabemos que el inventario se ve afectado aquí con la factura bajando. Y volvamos atrás y luego sobre el costo de los bienes vendidos. Sabemos que el inventario se ve afectado aquí. El impacto neto en los ingresos netos, 100 ingresos, menos los $70 ahora también. Si voy al balance general,
Estas cuentas por cobrar deberían vincularse al libro auxiliar. Vayamos al libro auxiliar de la derecha. Sí. Y ahora, por supuesto, no tenemos ese problema porque el cliente 1 ahora tiene la factura básicamente pendiente, y este es el monto de la factura que aún está pendiente. En otras palabras, no tenemos cuentas por cobrar negativas para un cliente en particular, lo que debería ser un pasivo. Por lo tanto, tenga en cuenta que ese problema con la cuenta por cobrar negativa con un pago anticipado es solo una diferencia de tiempo. Solo es un problema hasta que realmente te paguen o emitas la factura. Y hablaremos más sobre eso cuando lleguemos a la situación de prepago. Pero esa es la idea general. Con la estimación, una vez más, solo vas a ver realmente ese formulario de estimación para empresas similares, por lo general que facturan a personas y clientes que tienen, como un sistema de costos de trabajo, generalmente donde vas a necesitar ejecutar una estimación. Aunque, nuevamente, podrías usar ese formulario de estimación en una tienda o algo así, si alguien llama y quiere que calcules el impuesto sobre las ventas, posiblemente incluido en algún tipo de artículo o lo que sea. Así que,